Finalmente, cuando digan cuáles fueron los gastos que se incurrieron por intereses del préstamo, va a ser la resta de los 20 millones y no de los 500.000. O sea, mis gastos por este préstamo que me conseguí fueron 19.500.000 pesos. O sea, profe, los tiene como por separado. Sí, las dos cosas. exactamente. ¿Ahora se entendió? ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Entonces, como yo hice parte de mi activo, estos intereses también lo reconozco como valor del costo inicial del activo. Intereses, costos financieros. Ya. Desmantelamiento. Después dice acá, realiza una provisión de un 10%, siguiendo con el enunciado, después de lo del ingeniero. Dice, realiza una provisión de un 10% de desmantelamiento. Y el valor razonable el 31 de diciembre es de, 2022 es de 130 millones de pesos. Para yo poder determinar el valor de desmantelamiento, que también es parte de mi activo, voy a sumar lo que llevo hasta el momento, los 120 millones y todos estos conceptos, que provisoriamente me dan un valor de 133.800.000, hasta aquí. Cuando yo sumo todos estos y me entrega este total, sobre este valor voy a aplicar en este caso el 10% para el desmantelamiento, que es el que me indica el enunciado. Dice realizar provisión de un 10% por desmantelamiento. En este caso, el 10%, vamos a colocar, que no quiero confundir los parámetros. Desmantelamiento, que también es parte de un activo, va a ser el 10%. ¿A cuánto va a equivaler? A 13.380.000 pesos. Y esto se contabiliza también como propiedad, planta y equipo, el 31 de diciembre. Vamos a decir PBE por 13.380.000 contra la cuenta de provisión, que en este caso le vamos a llamar provisión por contingencia. Es una cuenta de pasivo. Provisión. Es una cuenta de pasivo. Porque todas las provisiones son cuentas de pasivo. Sí, todas. ¿Ya? Entonces, la provisión, cuando hablamos ahí, dice, realiza una provisión de un 10% del desmantelamiento. Lo que yo debo hacer es saber cuánto es lo que yo llevo como valor de costo inicial de mi activo y multiplicarlo por el porcentaje que me está indicando el ejercicio. Para la forma B era un 5%, para la forma A era un 10%. Entonces, este desmantelamiento de un 10% también forma parte de mi costo del activo. Por lo tanto, lo agrego al mismo recuadro y lo voy a registrar como propiedad, planta y equipo contra la cuenta pasiva de provisión por contingencia. ¿Dudas o consultas hasta el momento? ¿No? El desmantelamiento se suma al... Sí, se suma al mismo valor del activo. Exacto. Después, ¿qué nos indica? Dice que el valor razonable el 31 de diciembre del 2022 es de 130 millones. Y aquí no sé si ustedes recuerdan un cuadrito que yo hice en algún momento. Que voy a ver la diferencia entre el valor razonable y el costo final. Entonces, dice que mi valor razonable corresponde a 130 millones. 130 millones. Si esto yo lo multiplico por el valor, en este caso del desmantelamiento, que es un 10%, me va a entregar como resultado 13 millones de pesos. ¿Sí?
Pero cuando yo hice la provisión por contingencia, yo dije que mi valor del activo, hasta antes de ese ajuste, era de 133.800.000. Y si lo multiplico por el 10%, me va a dar los 13.380.000. ¿Qué quiere decir esto? Que hice una provisión mayor sin considerar el valor razonable. Porque mi valor razonable, o el valor de mercado, como lo quieran llamar, era de 130 millones. Pero yo mi valor de activo, o mi valor libro, hasta ese momento, tenía 133.800.000. Entonces aquí tengo que realizar un ajuste, porque yo hice mal una provisión, ¿cierto? Sin considerar el valor de mercado, o el valor razonable. Y este ajuste va a ser por un valor de 380.000 pesos. Tengo que disminuir mi propiedad, planta y equipo en 380.000 pesos. Porque es la diferencia entre el valor razonable que me manda o mi valor libro, mi valor activo que llevo hasta antes de la depreciación. Paso. Entonces, como mi provisión fue mayor a la que realmente correspondía, lo que voy a hacer el 31 de diciembre, vamos a hacer la reversa, solamente por la parte del ajuste. Voy a decir provisión por contingencia contra propiedad, planta y equipo. ¿Por cuánto? Por 380.000 pesos. Lo voy a disminuir. Entonces, si yo hago la resta entre ambos, me da los 13 millones que tenía que haber provisionado según el valor razonable. ¿Dudas? ¿Consultas? Dígame, Gustavo. Ese 10%, ¿por qué? Porque la disposición indicaba que la provisión había que tomarla de un 10% por desmantelamiento. ¿Se acuerda que lo hicimos aquí primero? Ya, sí. Desmantelamiento, calculamos el 10% sobre el valor del activo que llevábamos hasta el momento. Pero después me indica que el valor razonable al 31 de diciembre era 130 millones de pesos. Es lo que tengo acá. Entonces, si yo multiplico los 130 millones por el 10% del desmantelamiento, me da un ajuste por 13 millones de pesos. Pero el valor activo tenía 233.800.000 y me da un ajuste por 13.380.000. La diferencia entre ambos son 380.000 pesos, que debo disminuir esa provisión, porque a mí lo que me manda es el valor razonable, el valor mercado, Y si hubiera aumentado, no mi valor libro. si hubiera aumentado. Si el valor activo hubiese sido menor al valor razonable, lo debo aumentar. Debo complementar este mismo asiento. Vuelvo a colocar el texto que diga PPE contra provisión por contingencia y aumento el valor. Pero aquí, como la provisión que yo realicé está como pasada a lo que dice el valor razonable, yo hago y digo provisión por contingencia contra propiedad, planta y equipo. Porque si yo resto eso con esto, me da 13 millones de pesos, que es en realidad el 10% del valor razonable. Ahí llego a los 13 millones de pesos que debe ser provisionado. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí entonces? Tengo que hacer la reversa. Aquí voy a colocar reversa de provisión en 380.000. Recién ahora puedo realizar la depreciación del ejercicio. Ya tengo todos mis valores considerados. Ya reconocí todas las compras que se realizaron, las mejoras, los impuestos, todo lo demás. Reconocí los intereses del banco. Hice la provisión por desmantelamiento y también hice el ajuste por el valor razonable que se me entregaba. Si yo sumo todo esto, me va a dar un total de mi activo de 146.800.000 pesos. $146.800.000. Con este valor es el que yo debo considerar para realizar la depreciación del ejercicio. ¿El equipo cuándo entró en funcionamiento? En agosto, ¿cierto? Sí.
Entonces, ¿por cuántos meses voy a realizar la depreciación? ¿Cuántos meses? 5. Por 5 meses. Entonces vamos a decir que la depreciación va a ser igual a 146.800.000. ¿Tiene valor residual? No. No. Sí. ¿Tiene depreciación acumulada? No, ¿cierto? Entonces, ¿y cuánto es la vida útil? ¿Qué decía el ejercicio? La reserva aumenta como. ¿Dónde está? ¿Cómo? La reserva aumenta como. Reversa. ¿Esa es la reversa? Sí, claro, tengo que disminuir porque yo provisionalmente hace 380. ¿Cómo valor residual? No, no, lo que yo aquí estoy haciendo es reversando la provisión que realicé. La estoy disminuyendo en 380.000 pesos. Entonces, como lo apliqué en el libro diario, también lo debo aplicar en mi resumen para determinar el costo del activo inicial. Si yo sumo todo esto, descontando también esta reversa de provisión, me da los 146.800. Entonces, no tiene valor residual, ¿cierto? No dice nada. ¿O sí? No. Tampoco tiene depreciación acumulada. ¿Y cuánto es la vida útil? 10 años. Lo vamos a dividir entonces en 120 meses. ¿Y cuántos meses estuvo en funcionamiento? 5 meses, de agosto a diciembre. Y eso me va a entregar un valor de 6.116.667. Este es mi valor de la depreciación. Y como ya sabemos cuál sería el asiento de depreciación, Depreciación contra. depreciación contra depreciación acumulada. De- Ese sería el asiento entonces por la depreciación. Y solo nos falta un ajuste. ¿Dónde puedo borrar? ¿Puedo borrar esta parte de acá? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Borrar el centro? ¿Qué es lo que tengo que determinar ahora? Tengo que hacer determinar si es que existe deterioro o no del equipo. Y para calcular el deterioro, ¿ustedes recuerdan cómo se realiza? ¿O qué se compara? ¿Qué se debiera comparar para el deterioro? ¿El valor libre? Muy bien, el valor libre. Contra el valor correcto. Entonces, el valor libre, ¿cómo se determina, Gustavo? Yo sé que tú sabes, Así se ve. porque me lo preguntaba y me lo ha mostrado. ¿Cómo llega el valor libre? Cuando hace el ejercicio me lo muestra. El valor libre sería el valor total. El valor del activo, que en este caso son ¿cuántos? 146.800.000. ¿Qué más? ¿Qué me falta acá? La depreciación. La depreciación acumulada. Depreciación acumulada. Y en este caso son 6.116.667. Por lo tanto, ¿cuánto sería mi valor libre? Valor libre. 140, 600 y algo. 140, 683, 140,
140, 683, 333. ¿Y cuánto es mi valor de mercado? ¿O mi valor razonable? Razonable. 130 millones. Esto sufre deterioro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería el deterioro? Claro. Y entonces serían 10.683.000. 10.683.000. Dígame más. No, acá es directo. 10.683.333. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa al 31 de diciembre debe realizar el último ajuste, 22, que es pérdida por deterioro por 10.683.333. ¿Contra qué cuenta debería ser acá? PPE. Ya, puede ser PPE o también podemos utilizar la cuenta deterioro acumulado. Deterioro acumulado. Y va a ser por 10.683.333. Este es el ejercicio más largo de la cosa. Más largo. ¿Dudas o consultas? ¿Ah? Sí, claro, el viernes. Me avisa cuando termine de escribir. Creo que no nos aplica con el porcentaje. Creo que el último ejercicio que nos hace pasar Sí, lo había hice. sacado un porcentaje que no funcionaría. Sí. Claro que aquí sacamos porcentaje, pero de acuerdo con lo razonable, el desmantelamiento que había entregado, pero no la que actualizamos el activo y actualizamos la depreciación. Ay, se me había olvidado el nombre de la cuenta. ¿Cuál? Que en este ejercicio se me había olvidado el valor de la cuenta, pero sabía que era algo revaluación. Ah. Ya, puse revaluación nomás. Voy a tratar de bajar el ejercicio acá. ¿Cuánto le pusiste? ¿Cuánto le pusiste? Sí. ¿5 no? No, ¿cuánto me dice? A ver. ¿Ah? ¿Cómo sigue?
voy a mostrar el desarrollo de este ejercicio ya. No voy a compartir. Para este ejercicio nos está indicando diferentes antecedentes. Entonces el recuadro que ustedes estaban mirando al comienzo, voy a agarrar un poquito más. Creo que está mejor, ¿no? Entonces para este ejercicio, en este caso, indicaba que la empresa en diciembre de 2020 contrata a un experto en materia de revaluación y dictamina que el edificio de la empresa tiene una tasación de 85 millones de pesos y que el equipo por el avance tecnológico tiene una tasación de 25 millones. Ustedes lo que tienen que realizar, primero que todo, era determinar el valor del activo fijo neto, porque se le entregaba el valor del activo y la depreciación acumulada. Pero ustedes en el recuadro que tienen que completar en la prueba, tienen que colocar el valor del activo fijo neto. Posteriormente, de acuerdo a la información, indicaba que existía un deterioro del 10% en los edificios y construcciones para la forma A. El 10% se calculaba sobre el valor del activo fijo neto, en este caso los 58.400.000. Nuevamente se calcula el valor libro y se compara con la tasación. En el ajuste del edificio de construcciones tenía un valor de 32.440.000 porque la tasación estaba por sobre el valor que teníamos en nuestros libros. Sin embargo, en el equipo hay una disminución de impropiedad de planta de equipo en 6,5 millones. Lo primero que debían registrar era la pérdida por el deterioro de los 5.840.000, disminuyendo el activo, en este caso, del edificio de construcciones, o por haber utilizado la cuenta de deterioro acumulado. Y posteriormente se debía realizar el ajuste por la mayor tasación del edificio, que en este caso aumentaba en activo en 32.440.000 y lo llevaba contra la cuenta reserva por revalorización de los edificios, por el mismo valor. Y finalmente lo que tenía que realizar era registrar la pérdida por la revalorización de la disminución del equipo en 6,5 millones, disminuyendo mi activo. Y por eso concluían el ejercicio número 3. Algunas personas obviaron contabilizar la pérdida por deterioro. Hicieron solamente el ajuste que le arrojaba al final, pero les faltaba la pérdida por deterioro, que también era relevante. Era solamente 3 asientos en este ejercicio. Nada más que eso. El ejercicio número 4 también era, si se dan cuenta, súper corto el desarrollo. El número 4 nos indicaba que el día 5 de mayo la empresa PF adquirió la máquina para su producción según la factura, nos da el número de factura, por un valor de 7.050.000 valor neto. El activo cancelado en un 20% en efectivo y el saldo con cheque. Entonces yo por un lado tengo mi cuadrito de mi máquina, 7.050.000, y lo registro como PP de maquinaria, IVA de crédito fiscal contra caja y banco. Y si se dan cuenta, al ladito allá hago una observación. En caso que hayan utilizado efectivo y equivalente, el valor era de 8 millones, en este caso 8.389.500. Porque a veces que decía 20% de una forma y 80% de la otra, algunos lo consolidaron como efectivo equivalente. Y dije, ok, ya, lo voy a colocar bueno también. Después dice el enunciado que para poner en funcionamiento la máquina, la empresa requiere contratar los servicios de capacitación para el operario. Dicha capacitación se realiza durante el mes de mayo y está respaldada mediante factura emitida el 29 de mayo por un valor total de 480.000, la cual es cancelada con cheque al día. También es parte de mi activo, porque si yo no capacito al operario, la máquina no va a funcionar. Pero algunas personas colocaron por vía planta de equipo 480 contra banco o efectivo equivalente por 480 y obviaron que había una factura de por medio. Pero esa era la forma correcta de contabilizar. Los 480 era mi valor total a pagar. Sobre eso calculaba mi valor neto.
y también obviamente la capacitación es parte de mi costo inicial. Y finalmente el enunciado indicaba que con fecha 30 de mayo la empresa adquiere, según la factura 344, adhesivos para decorar máquinas con ilustraciones correspondientes a la empresa, el logo de la empresa, por 230.000, valor total en efectivo. ¿Necesita la máquina esta decoración como parte del equipo? No, para que funcione. Por lo tanto, era un gasto. Y yo ahí, si se dan cuenta, puse gastos triple X, porque podrían haber puesto cualquier tipo de gasto. Importante que pusieran gasto. Eso era lo importante. El IVA crédito fiscal y obviamente efectivo equivalente o CAC. Y 230 era el valor a pagar. Por cada uno de estos ejercicios, esto tenía 15 puntos. Por cada asiento eran 3 puntos y se mostraban cómo terminaron el costo inicial, eran 6 puntos. Y algunas personas hicieron bien los asientos, pero no colocaron el costo inicial. Usted lo puso arriba solito. Y le hizo, pienso que le hizo la mención, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí. A todos le hice alguna mención en caso que le faltara algo. Todas. Todas las pruebas una a Ah, no una. se lo puse así, no le puse no le puse el total. Sí. Y esto es el ejercicio número 4. Si se dan cuenta, todo el tiempo, entre comillas, que perdieron con el número 2, aquí era hacer 3 asientos y estábamos listos. Por eso no perdiste un poco la vida. ¿Ah? Por eso no perdiste un poco la vida. Claro. Tampoco me Bueno, pasé. muchos me entregaron el número 5 así. Y era mucho más corto que lo que pensaba. No sé, igual lo tuve malo, pero Número 5. ¿Puedo borrar, cierto? ¿Sí? ¿Todo? sí. Y el número 5. El número 5 indicaba que el 15 de febrero de 2022 la empresa Terremoto S.A. adquirió una máquina trilladora por 60 millones de pesos. Más IVA al crédito. Aquí algunas personas, no sé por qué, calcularon 60 millones que era el monto total. Pero dice claramente 60 millones más IVA, significa que era un valor neto. Entonces, si yo voy a recuadro para determinar mi activo inicial, mi costo activo inicial, voy a decir acá la máquina, en este caso máquina trilladora, era por 60 millones de pesos. Entonces el 15 de febrero del 2022, ¿y cuántas máquinas tenían acá? PP ¿Ya? efectivo y general. Ah, no, no sé. PPE, IVA, crédito fiscal Ah, no, acreedores. y acreedores. ¿Por qué no banco? Porque dice que es Dice al al crédito. crédito. 60 millones. Después indicaba que el día 25 de febrero se realizó la instalación de una pieza que se incorporó al activo por un costo de 6 millones más IVA al crédito. Dice claramente que se incorporó al activo, ¿cierto? Entonces, pieza por 6 millones y también algunas personas que consideraron que este valor era con IVA incluido. Pero decía, indicaba ahí más IVA. Entonces, el 25 de febrero repetimos lo mismo. Unidad frente de equipo,
IVA crédito fiscal contra acreedores. $6.000.000, 1.140.000 y 7.140.000. Y dice acá, quedando para su uso el 2 de marzo. La vida útil de la máquina son 8 años sin valor residual. Se le asigna un 10% del costo del mercado por concepto de desmantelamiento. Entonces, ¿qué más nos falta acá? El desmantelamiento. El desmantelamiento, ¿no? Ujú. Entonces, para eso, lo que yo debo realizar aquí es saber cuánto llevo como costo de mi activo. En este caso son 66 millones de pesos. Y este ejercicio indicaba que su valor de 10% costo de mercado, dice que se le hacía un 10% del costo del mercado por concepto de desmantelamiento. ¿Y el valor de mercado cuánto era? 60.000, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. No sé bien. Sí. Creo que era una pregunta. Dígame. ¿Usted pasó esa materia? Sí. No es que de verdad no me acuerdo. ¿No se acordaba? Yo creo que tal vez no viene esa clase porque de verdad no me acuerdo. Puede ser. Puede ser. Oh, sí. Es que no tengo memoria, de verdad, tanta memoria no tengo. Entonces, ¿qué debo realizar? Si dice que se determina de acuerdo a mi valor de mercado, dice que mi valor de mercado, ¿cuánto era? 60 millones de pesos. Y esto lo multiplico por el 10%, significa que debo dejar una provisión de 6 millones de pesos. ¿Y qué cuentas van a intervenir aquí si voy a dejar esa provisión? Provisión. Y provisión. ¿Qué cuentas te ven, perdón? PP PPE. y provisión por contingencia. Sí. ¿Por qué no contingencia? Provisión por contingencia, porque así se llama el concepto de desmantelamiento. Mm. Y en este caso va a ser un total de 6 millones. ¿Qué significa esto entonces? Que mi valor de el activo también va a aumentar, ¿cierto? Sí. Desmantelamiento. 6 millones. ¿Qué más nos faltaría? Mm. ¿Cómo? La depreciación. Ya, y antes de la depreciación, ¿qué me falta comparar? Si realicé bien la provisión de desmantelamiento, ¿no? Sí. ¿Mm? A comparar el valor libro con el valor de mercado. Comparar el valor que llevo hasta antes de la provisión del desmantelamiento con la provisión que debe ser realizada. ¿Se acuerdan que lo hicimos recién en el ejercicio número 2? Sí. Entonces el valor de mercado era 60 millones, por el 10%, 6 millones. Pero mi valor del activo, hasta antes de este ajuste, ¿de cuánto era? 66. 66 millones de pesos. Por el 10% me da 6.600.000. Debo realizar algún ajuste, ¿no? ¿Sí? Por 600.000. ¿Qué significa? Que voy a reversar nuevamente esta provisión. Voy a decir provisión por contingencia contra propiedad, planta y equipo por 600.000.
¿Qué me faltaría ahora? Ahora sí la depreciación. Ah, no. Yo sé que yo no hice. ¿Cómo? ¿Qué me faltaría ahora? Se resta. Restarlo, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar ajuste por desmantelamiento. ¿En cuánto es el ajuste? 600. 600.000. Ya. Entonces, ¿cuánto me diría esto? Seis. Dame un segundito, por favor. Ya no se toma. Se me olvidó. Estoy comparando porque tengo acá. Aquí cometí un error. Por eso estaba saliendo la duda porque tenía una fórmula al revés. ¿Por qué? Porque yo hice la posición en base al valor de mercado. Por lo tanto, esta posición de valor del activo no la debo realizar. No lo tengo que igualar. Tiene la fórmula al revés acá. Sí. Porque yo hice la posición en base a este. Por lo tanto, no tengo que compararlo. Sí, no tengo que compararlo. Lo que pasa es que tenía acá el símbolo al revés. Sí, no tengo el símbolo al revés. Mil disculpas. Comprenderán que haciendo tantas pruebas. Igual no llaman tal día, No. Lo que pasa es que en la ejercicio anterior, por eso pido la disculpa respectiva, en el ejercicio anterior nosotros provisionamos el desmantelamiento de acuerdo al valor del costo del activo, pero ahora lo hicimos en base al valor de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no debo realizar la comparación entre años, porque lo hice directamente con el valor que me manda finalmente, que es el valor de mercado. ¿Entiendes? Entonces, este valor no corresponde. Por eso me dio las disculpas pertinentes. Por lo tanto, este ajuste tampoco lo debo realizar. Oh. Sería un símbolo al revés. Entonces acá, exactamente, aquí se va. Era solamente eso. Por eso le pido las disculpas. ¿Estaban confundidos igual? Pero eso también es complicado del otro. Ahora sí lo complicado. Ya. Entonces, serían 72 millones de pesos. Finalmente. ¿Sí? Aquí, 72 millones. Mi valor entonces del activo son 72 millones, con la cual con esto estoy en condiciones de realizar mi depreciación acumulada. Y voy a decir entonces que la depreciación equivale a 72 millones de pesos. ¿Tiene valor residual? No. No, ¿cierto? No. No tiene valor residual, tampoco tiene depreciación acumulada. ¿Y esto lo vamos a dividir en cuánto?
Son 8 años, ¿cierto? Serían 96 meses. Sí. Y lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? ¿Cuándo se puso en funcionamiento la máquina? Marzo. ¿Cuántos meses serían entonces? 10 meses. Por 10. Eso me entrega entonces un valor de 7 millones y medio. Entonces el 31 de diciembre, vamos a decir depreciación contra depreciación acumulada por 7 millones. ¿Y qué nos falta finalmente? Considerar entonces el deterioro, para saber si tiene o no deterioro. Voy a decir entonces, mi valor libro está compuesto de, el activo tiene un valor de 72 millones de pesos. La depreciación, ¿de cuánto es? La depreciación acumulada son 7 millones y medio. Por lo tanto, mi valor del activo, ¿cuánto va a ser? Valor libre, perdón. 64 millones y medio, ¿no? 64.500.000 pesos. ¿Cuánto es mi valor de mercado? 60 millones. Valor de mercado, 60 millones. ¿Por qué se le dice deterioro? Si en realidad no se está deteriorando, sino que está rebajando el valor. Porque en el mercado. Exacto. Porque Pero no es deterioro como tal, es como por gasto del activo. no, es casi como por método de revaluación. Eso. Casi por método, pero es un deterioro porque finalmente no se indica que hay un tasador de por medio. Por eso se llama un concepto de deterioro. Ya sea porque tal vez están instalando algo al lado, no sé. Pero se llama como concepto de deterioro porque no hay un tasador de por medio. No es que alguien me indicó que costaba tanto dinero, sino que me entregaron que mi valor de mercado era inferior al valor que tenía en mis libros. Entonces, el asiento del deterioro, como ya se lo había indicado anteriormente, va a ser deterioro contra deterioro acumulado, o pueden también rebajar el activo. En este caso sería por 4.500.000 pesos. ¿Listo? Sí. Sí, lo tengo que corregir. Puse 6 millones y puse 2. ¿Cuál es su apellido? Garcés.